Vamos a trabajar en matemática en las páginas 38 y 39. Triángulos según las medidas de sus ángulos. Observemos los triángulos. ¿Cuál es la medida de cada uno de sus ángulos? ¿Cuáles diferencias y similitudes existen entre estos triángulos? Si nosotros midiéramos estos ángulos que tienen estos triángulos con el transportador, recordemos que para usar el transportador vamos a poner el vértice, como lo hicimos la semana anterior, en el centro, una línea en el 0 y la otra medimos el ángulo. Por lo tanto, acá vamos a ver que este es un ángulo recto o de 90 grados y acá vamos a darnos cuenta que es un ángulo mayor a 90 grados, es un ángulo muy grande. Entonces, las diferencias entre los ángulos de estos triángulos es que el triángulo verde tiene un ángulo recto, que es el que mide 90, y el triángulo morado tiene un ángulo obtuso. Y la similitud consiste en que el triángulo verde y el triángulo morado tienen dos pares de ángulos agudos cada uno, que son los ángulos que miden menos de 60 grados. Esos son los ángulos agudos. Según las medidas de sus ángulos, los triángulos se clasifican en triángulo acutángulo si sus tres ángulos internos son agudos. Recordemos que un ángulo agudo mide más de 0 grados, pero menos que 90, o sea, va a medir hasta 89. Un triángulo se va a llamar rectángulo si tiene un ángulo interno recto, en este caso, hay uno. Un ángulo recto mide 90 grados. Y es el único que se marca formando un pequeño cuadrado, ¿verdad? Y se va a llamar triángulo obtusángulo si tiene un ángulo interno que sea obtuso. En este caso es este, que es muy amplio. Un ángulo obtuso va a medir más de 90 y menos de 180 grados. Vamos a escribir el nombre de los tres tipos de triángulos de acuerdo con las medidas de sus ángulos. Se pueden llamar acutángulo, rectángulo u obtusángulo. Clasifiquemos cada triángulo de acuerdo con la medida de sus ángulos. Vemos que aquí todos son agudos, todos miden menos de 90 grados, por lo tanto es un triángulo acutángulo. Lo mismo sucede con el triángulo verde, todos miden menos de 90 grados. Es un triángulo acutángulo. Este es un triángulo obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso, que es el de 102. Igual pasa con el triángulo amarillo, tiene un ángulo obtuso. En este caso todos miden menos de 90, es un triángulo acutángulo. Y acá tenemos un triángulo rectángulo porque tenemos un ángulo de 90 grados. Vamos a escribir en cada círculo una V si es verdadera o una F si es falsa, y cuando es falsa hay que corregirla. Un triángulo es obtusángulo si uno de sus ángulos mide 97. Está correcto porque 97 es mayor que 90 y sería un ángulo obtuso. Un triángulo es acutángulo si sus lados miden 15, 65 y 100. Es falso, no puede ser acutángulo porque tiene un ángulo que no es agudo, que es el ángulo de 100 grados. ¿Un triángulo obtusángulo tiene más de un ángulo obtuso? No. Un triángulo obtusángulo solo tiene un ángulo obtuso. ¿Un triángulo rectángulo tiene más de un ángulo de 90? Tampoco. Un triángulo rectángulo tiene solo un ángulo de 90. Finalmente, un triángulo acutángulo posee solo ángulos internos agudos. ¿Es correcto? Verdadera.